Bienvenidos a este entrenamiento de dibujo de diente in situ. Van a necesitar una hoja, un lápiz y una goma. No van a utilizar regla, ¿sí? Ya que la pieza dentaria no tiene líneas rectas. Les voy a mostrar ahora unos dibujos que fueron gentilmente corregidos por Adrián Lebrero, el doctor Lebrero de Anatomía, ya que yo soy docente de histología. Yo soy Natalia Escudero de histología. Este es un molar inferior en un corte mesiodistal, donde acá tenemos la cara mesial, la cara distal. Esto se hace evidente en un mayor volumen de la cúspide mesial en esta zona, en el mayor volumen de la raíz mesial. Fíjense además que las raíces pueden hacerlas levemente curvadas hacia distal, que eso ocurre con frecuencia. Pueden observar también, y es lo más importante de todo, los espesores de los tejidos dentarios. El esmalte en las diferentes zonas, mayor espesor en la zona de cúspides y menor espesor a nivel cervical. Fíjense que prácticamente todas las líneas de esta pieza dentaria son curvas, son casi todas líneas convexas. Por dentro la dentina, fíjense que sí puede ser un poco más recta, pero siempre fue dibujada sin regla. Fíjense también que si yo le quito a esta pieza dentaria el esmalte, le quito el cemento radicular, no hay ninguna estructura en la dentina que a mí me marque dónde estaría ubicado el cuello o la transición entre esmalte y cemento. La dentina la pueden dibujar así recta y luego agregarle el resto de los tejidos en la superficie. Fíjense también que la cámara pulpar tiene esta forma bastante particular en donde se proyecta hacia la cámara la dentina de este techo de la cámara pulpar. Acá tenemos el piso y como también hay una pequeña proyección que a veces tanto la proyección del techo como lo de las proyecciones de las caras laterales se pueden acentuar con la edad y con la formación de otros tipos de dentina que ustedes ya vieron en la clase. Así que la dentina se proyecta levemente hacia la cámara pulpar teniendo esta forma. Entre estas dos convexidades, entre estas dos curvas, se van a distinguir los cuernos pulpares. Y si miran, van a ver que tiene que haber una coherencia, una coincidencia entre en la punta de la cúspide, la zona de este ángulo en la dentina y el extremo del cuerno pulpar. Se repite lo mismo del otro lado. Por otra parte, también pueden ver que acá en el dibujo los conductos radiculares tienen un diámetro mayor en esta zona. Apenas se insinúan en el piso de cámara la apertura de estos conductos. Luego se pueden hacer relativamente paralelos hasta que su menor diámetro se da a nivel apical. Tampoco fueron dibujados demasiado rectos, fíjense que tienen algunas curvaturas que acompañan a la curvatura de la dentina y a la curvatura del cemento, que el dibujo de ustedes tenga cierta coherencia, cierta armonía entre los tejidos. El cemento radicular acelular en los dos primeros tercios y celular con los puntitos que dibujamos acá, simulando las lagunas de los cementocitos. Les voy a mostrar ahora un uniradicular que corresponde a un incisivo central superior, en donde le falta dibujar aún el cemento celular en esta zona. En esta zona vamos a dibujar los cementocitos en el tercio apical. Luego van a ver que la cámara pulpar se continúa sin demasiada notoriedad, sin demasiado límite, con el conducto radicular, como este es un corte mesiodistal. Acá podemos ver los cuernos pulpares que no están tan marcados como en los molares y pueden ver el espesor de la dentina y del esmalte. Ahora, en la próxima parte, vamos a ver cómo dibujar a estos dientes, cómo reproducir un uniradicular o un multiradicular
Y en la última parte vamos a dibujar todos los tejidos que lo rodean para que este diente sea in situ. Bueno, vamos a empezar dibujando un diente multiradicular. Voy a utilizar muchísimo la goma de borrar a pesar de haber dibujado muchos dientes. Van a ver que voy a dibujar, voy a correr de lugar algunas cosas, voy a cambiar espesores, así que ese trabajo lo van a tener que hacer ustedes también. Es muy difícil que de un trazo logren que les salga el molar. Mi sugerencia es empezar por la dentina. Yo hago el contorno externo de la dentina. La dentina, esta es la zona cuspídea, esta es la zona radicular, que tenga cierta convergencia para poder acompañar después a la forma de las cúspides. ¿Sí? Y más o menos, otra cosa para que vean es que en ningún momento hice una transición en dónde va a estar ubicada la corona y en dónde va a estar ubicada la raíz. Porque si al diente lo desnudamos de los tejidos coronarios y radiculares, no podemos darnos cuenta en la dentina dónde está ubicado el cuello, ¿sí? Lo que suelo hacer es dejar un pequeño espacio para ubicar después el foramen apical en esta zona. Pueden jugar a hacerlo desembocando justo en el extremo de la raíz. También pueden jugar a hacer que desemboque más lateralmente, ¿sí? Más o menos, aproximadamente, esto es un dibujo que tiene que ser un diente anatómicamente correcto, pero no tiene que estar perfecto para el diente in situ. Fíjense que más o menos tenga una parte de porción coronaria y dos partes de porción radicular, ¿sí? Que la raíz sea aproximadamente el doble que la corona. Luego, en base a esto, si tenemos la corona aproximadamente hasta acá, vamos a tener que la bifurcación debería estar ubicada más o menos por aquí. Así que ya la esbozamos y la ubicamos en una zona en la cual podamos ya dar el ancho del comienzo de las raíces. Ni una bifurcación demasiado cerrada que nos haga que las raíces sean demasiado anchas, ni tampoco una bifurcación demasiado amplia que nos haga unas raíces muy delgadas. Todo depende de cómo hayan hecho ustedes el molar. Lo que tiene que tener es coherencia el dibujo. Luego nos vamos a ir sabiendo que esto es mesial y esto distal, porque estamos haciendo levemente curva hacia distal, la desembocadura hacia distal de este conducto. Es un chiquitín más alta esta cúspide. Por lo tanto, vamos a tratar cuando dibujemos esta bifurcación que esta raíz nos quede un poco más ancha que esta raíz. Así que vamos a empezar desde esta zona, siempre líneas curvas, y nos vamos a conectar ahí. Nos vamos a ir a distal ahora un poquito más, así hacemos que esta raíz quede un poco más gruesa y esta más delgada. Podemos hacer esto, por ejemplo. ¿Sí? Esto ya está mal. Esta es una raíz que tiene que ir más redondeada. Y si se fijan también, está extraño este molar con esta raíz así. Por lo tanto lo vamos a corregir. Ven que les dije que la goma de borrar se usa un montón. Lo vamos a entrar un poquito para que no quede tan extrañamente mirando a distal esa raíz. Y lo podemos subir ahí, ¿sí? Está bastante derecho, pero es válido también. Si quieren lo podemos curvar, miren. Esta sigue estando más gruesa que esta, así que venimos bien. Vamos a curvarla para divertirnos. Las diversiones que había en la facultad, ¿verdad? La podemos curvar. Y hacer que desemboque hacia distal. ¿Sí? Mucho más linda. Mucho más linda. Vamos a curvar esta también.
Me gusta muchísimo más, parece más natural. Este escalón acá no tiene que estar. Falta el foramen apical, que lo podemos hacer también ahí en distal. Una vez que hacemos esto, a mí me resulta más práctico dibujar la dentina del piso de la cámara pulpar. Y desde el piso de la cámara pulpar, proyectarnos más o menos hasta donde debería estar la entrada de los conductos. Y ahí sí, bajamos paralelos hasta el foramen apical. Y del otro lado lo mismo, quedó más fina la dentina acá y más gruesa acá, no es grave. Podemos hacerlo desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo, es lo mismo. Ahora vamos a dibujar el techo de la cámara pulpar. Si esta va a ser la punta de cúspide de la dentina, el cuerno pulpar tiene que coincidir, así que tiene que estar ubicado en esta zona. No puede estar en esta zona la dentina y el cuerno mirando hacia allá, esto no sucede. Y esto clínicamente es muy importante. Dibujamos la posición del cuerno y nos fijamos que más o menos puede llegar a caer hasta acá el piso, el techo de la cámara pulpar. De esta manera. ¿Sí? También lo que vamos a hacer es, la dentina es raro que baje derecha en las caras proximales, en las caras en realidad, en el resto de las caras de la cámara pulpar. Lo que suele suceder es esto, que el cuerno pulpar se esboza de esta manera y existe una convexidad acá que hace que la entrada del conducto quede a veces oculta por la forma de la cámara. Recuerden entonces que si hacemos esta entrada del conducto radicular, el conducto tiene que ser más amplio en esta zona e ir disminuyendo su calibre hasta la zona del foramen apical. Por sectores, por supuesto que pueden llegar a ser paralelas durante un buen tramo, pero nunca hagan un conducto más grueso cerca del foramen apical y más estrecho cerca de la cámara. ¿Sí? Ahí. Lo mismo vamos a hacer en esta otra cara. Esbozamos ahí el cuerno pulpar. Hacemos esta convexidad. Lo podemos hacer más amplio porque si es un molar inferior, este conducto suele ser único y mientras que hay dos conductos mesiales que son más estrechos, así que eso también anatómicamente coincide. Y ahí tenemos. Este está medio caído, así que lo podemos mejorar para que acompañe bien la forma de la dentina. Ahí está un poquito mejor. Vamos a hacerlo más estrecho. Ahí. Y más prominente además, tiene que ser más alto el mesial que el distal. Bien, seguimos luego con agregarle el esmalte. El esmalte lo agregamos aproximadamente, dijimos, en esta zona que lo habíamos marcado. Recuerden que todas las caras del diente son curvas, no van a tener caras rectas, es muy raro encontrar una zona totalmente recta. Entonces, la pieza dentaria va a tener un ecuador. Los de anatomía sepan disculpar que el ecuador seguramente no está donde debería estar. Que las piezas dentarias tienen cúspides, que estas cúspides tienen estas inclinaciones. Puede tener un surco. Y esto, si es mesial, tiene que ser levemente más prominente que distal. ¿Sí? Fíjense que tenemos esto en las cúspides. ¿Está? Bien. ¿Quieren jugar otro poco? Le pueden hacer una faceta en la cúspide si ustedes quieren. Puede tener alguna faceta de desgaste, pero siempre teniendo en cuenta que esta cúspide sea más importante que esta otra cúspide. Lo más fácil, el cemento. ¿Cómo logran tener pulso, chicos? Como futuros odontólogos. Denme un punto de apoyo y moveré el mundo, dijo alguien una vez. Así que se apoyan muy bien, agarran con firmeza el lápiz y el día de mañana la turbina. Y teniendo un buen punto de apoyo, hacen que el cemento esté bien delgadito, hasta que en la zona recién del tercio apical lo empiezan a engrosar un poco más. Y si quieren lo insinúan levemente dentro del foramen apical. Y hacen lo contrario del otro lado. Esto está demasiado redondo, ningún diente tiene un foramen apical así. En el cemento suele suceder esto. Bien, y bien finito
el cemento radicular. Mi sugerencia, ahora voy a hacer otro video donde vamos a dibujar los tejidos que rodean a este diente. Y es que en un lado del alvéolo lo vamos a hacer a escala. Y del otro lado lo vamos a sacar de escala para que se puedan ver las estructuras. ¿Sí? A practicar. Bien, y un diente in situ terminado tiene que tener la forma anatómica como repasamos antes. Tiene que estar insertado en su alvéolo, que es lo que vamos a hacer ahora. Y tiene que tener completas todas las referencias. Mi recomendación es que no lo pinten con fibras, como hice yo en este caso, porque queda muy sobrecargado y es difícil distinguir a veces las estructuras. Y fíjense que de este lado, yo ya lo tengo un poquito adelantado, vamos a hacerle un zoom. De este lado, el espacio periodontal, el espacio del ligamento periodontal, está hecho más o menos a escala. Mientras que de este otro lado, acá, lo dejé bien ancho para que podamos mostrar ahí la inclinación de las fibras del ligamento periodontal. Entonces, esto está fuera de escala. Vamos a ir a este lado. Esta zona de la encía libre la vamos a reproducir y bien grande para que ustedes entiendan bien cómo dibujarla. Por lo tanto, vamos a hacer una línea que va a ser la dentina, el esmalte y el cemento. Acá vamos a agregar el epitelio de unión. Vamos a centrarlo un poquito más. Desde este punto donde se unen el esmalte con el cemento, acá no le puse la referencia, pero bueno. Desde este punto se van a proyectar hacia coronal. Van a hacer esta línea que es la base del triángulo de ese epitelio de unión. Y ahí tenemos el epitelio de unión. El error más grave al dibujar esto es si dibujan toda esta cara del epitelio de unión despegada del esmalte. ¿Cómo se puede hacer eso? De esta forma se puede hacer erradamente. Si ustedes dibujan así y hacen este es un error que los descalifica automáticamente porque el epitelio de unión no está unido a nada. Así que, epitelio de unión correcto. Luego, desde este vértice del triángulo, se van a proyectar paralelos a la superficie del esmalte para poder delimitar en esta zona el surco gingival. Y luego, una vez que llegaron acá, van a bajar de esta manera. Fíjense que no es redonda y gorda la encía. Esto es el margen gingival. Es cuando yo miro clínicamente al paciente, es el bordecito de la encía donde se continúa con el esmalte. Por supuesto que clínicamente no podemos ver el surco gingival porque queda oculto por detrás de la encía libre. En este punto pueden dibujar o continuando desde el epitelio directamente así, el epitelio de la vertiente interna, ¿sí? O una pequeña superposición entre el epitelio de unión y este epitelio de la vertiente interna de la encía libre. Recuerden que es levemente ondulado, mientras que la interfase epitelio conectivo de la vertiente externa de la encía libre está bien interdigitada. ¿Sí? Luego acá también, si quieren, pueden agregar el infiltrado inflamatorio. No
no dibujemos el ligamento gingival porque se torna demasiado complejo el dibujo. Tengan en cuenta que ustedes no lo van a dibujar tan grande. Van a marcar en esta zona el surco marginal y luego la encía insertada con su interfase epitelio conectivo. Si tenemos a esta altura el vértice del epitelio de unión, vamos a necesitar una zona libre para que se inserten, recuerden, las fibras del ligamento gingival, ¿sí? Así que la cresta ósea debe estar más o menos a esta altura, con su cortical periodóntica o lámina cribosa, a donde se van a insertar las fibras del ligamento periodontal que vamos a hacer ahora, y la zona más interna de tejido óseo compacto continuo. La interna, recuerden que se originaba del saco, y la cortical perióstica de esta cresta ósea. Nos vamos a ir a este lado para que ustedes vean qué características tiene que tener más o menos lo que tienen que dibujar. Primero, la cortical periodontal, la más interna, tiene que ser discontinua, pero la otra capa de la cortical periodontal, ¿sí?, tiene tejido óseo compacto. Así que la capa más interna es la que está perforada por la presencia de las fibras de Sharpe y por esas fibras de colágeno, las fibras principales del ligamento periodontal. Así que, si les da el tiempo, uno puede destacar las trabéculas. No hace falta que le hagamos médula ósea, como hice en el otro dibujo con fibra. Las trabéculas, que podemos elegir cualquier color, pero si podemos elegir darles esta acidofilia, podemos hacerlo. Entonces, ya tenemos la cortical esta, que es la perióstica, y la periodóntica. Dentro de la periodóntica, la más interna es la que es discontinua. Entonces, ahora lo que podemos hacer en este corte, sí, es agregar las fibras del ligamento periodontal. Las podemos agregar con color. Recuerden que empezábamos con las fibras oblicuas ascendentes y fíjense que acá estoy dejando un pequeño espacio de cemento que no está recibiendo inserción de las fibras ascendentes del ligamento periodontal. Ahora vamos a ver por qué. Podemos dibujar acá las oblicuas ascendentes, las horizontales, las oblicuas descendentes, las de transición, ¿sí? Y luego las apicales, que son como irradiadas. A esto, por supuesto, le tienen que poner todas las referencias. Pueden hacer esto. Y luego agregar las referencias abajo también, ¿sí? Porque a veces el dibujo se torna bastante complejo. Voy a dibujar de este lado la encía libre. Siempre se apoya la fibra, el lápiz o lo que sea en la unión entre el esmalte y el cemento. Y de ahí nos proyectamos hacia coronal y hacemos el epitelio de unión. Fíjense que de este lado está pegado a la pieza dentaria, al esmalte de la pieza dentaria. Desde este otro vértice, de este triángulo, voy a subir paralelo al diente, porque esto va a quedar delimitado acá, el surco gingival, que es un espacio virtual entre el diente y la encía libre. Y luego nos vamos a proyectar hacia afuera, haciendo marcando acá el surco marginal y luego la encía insertada, ¿sí? Vamos a hacer el epitelio de la vertiente interna, el epitelio de la vertiente externa de la encía libre y luego nos vamos a la encía insertada, ¿sí? Recuerden que acá también pueden hacer la presencia de estas papilas delomorfas que deforman la superficie y generan lo que clínicamente se ve como un puntillado. Y dejamos libre este pequeño espacio de cemento porque ahí vamos a tener inserción de fibras del ligamento gingival también. Para terminar, chicos, y resumir, el diente tiene que tener una proporción de los diferentes tejidos que sea la correcta. No hace falta que anatómicamente esté perfecto, pero sí que tenga una forma dentaria coherente.
necesitamos que tengan todas las referencias de los diferentes tejidos dentarios, así como de las estructuras que lo acompañan, tanto del alvéolo, con su cortical periodontal, con su característica, acá está como punteada para mostrar esta discontinuidad de la lámina cribosa, la cortical perióstica, el hueso esponjoso interpuesto. Del otro lado está esquematizado además, recuerden la orientación de las diferentes fibras principales del ligamento periodontal. Tenemos a la encía libre esquematizada con el surco gingival, con referencias. Tenemos esta encía libre marcada así con un corchete, así sabemos bien toda la longitud, la extensión. El surco marginal, la encía insertada, la línea mucogingival, ¿sí? Y la mucosa de revestimiento. Por otra parte, recuerden que tiene que poder verse esto, que es la encía libre, pero no hace falta que lo escriban o lo dibujen de mayor tamaño. Recuerden también que esta encía libre forma parte de algo denominado el espacio biológico. Vamos a hacerle un poco de zoom. Que ese espacio biológico también lo pueden marcar en el dibujo, que va desde el margen gingival, la primera zona, hasta donde comienza el epitelio de unión, o sea, toda la extensión del surco gingival, ¿sí? Es la primera porción de ese espacio biológico, el surco gingival. Luego, otra zona que corresponde al epitelio de unión. Es toda la extensión cérvico-coronal del epitelio de unión. Y la tercera zona, que acá deberíamos excluir a esta fibra, es la zona del ligamento gingival, el tejido conectivo que se inserta en esta pieza dentaria. Esto es de extrema importancia clínica, dado que solo se puede invadir parcialmente esta zona del espacio biológico y las otras dos no, ¿sí? Pueden elegir hacer todo un poco más grande, como para que, si quieren marcar el espacio biológico, que no les quede tan pequeño en este dibujo, ¿sí? Éxitos y a practicar, que es la única forma que logren hacer un dibujo correcto.